Compañeras y compañeros cooperativistas, y estamos aquí para tratar un tema importante de todos los días, que es el cumplimiento normativo. Contamos en esta ocasión con doña Jessica Ortega Marín, profesional en el área de la administración, con una maestría. Sus estudios y formación son muy amplios, una gran colaboradora de FECOPSE, y como lo mencionó don Ramsés, mañana a las 10 de la mañana el webinar de los viernes será con este mismo tema. Por lo tanto, buenas tardes a todas y a todos, y buenos días para mañana en ese tanto muy amables, y damos inicio a la charla del día de hoy. Doña Jessica, por favor. Bueno, muy buenas tardes, don Carlos. Yo diría que más que colaboradora de FECOPSE es amiga de las organizaciones que conforman FECOPSE desde hace bastante tiempo. El tema que traemos hoy es una pregunta realmente que nos hemos venido haciendo desde el 2016, y ¿es útil el cumplimiento normativo y regulatorio? El cumplimiento normativo y regulatorio, como lo conocemos en Costa Rica, a nivel internacional se conoce como compliance. Si bien para nosotros es un tema que data de los últimos 3 años, a nivel internacional tiene una trayectoria y un recorrido bastante amplio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir descubriendo en estos 30 minutos que vamos a compartir cuáles son los beneficios o por qué es útil o dónde encaja el cumplimiento normativo y regulatorio en cada una de sus organizaciones? Primero, introducir el tema indicando lo que vemos en la filmina número 2. ¿Qué mide el índice de transparencia internacional? Bueno, este es un indicador que ha sido creado con el propósito de valorar cómo van evolucionando los distintos países del mundo, que se analiza o clasifica a 180 países, y lo que mide es la percepción del nivel de corrupción que existe en el sector público. Este es elaborado considerando el criterio de expertos y de empresarios. La escala va de 0 a 100, donde 0 corresponde a un nivel de corrupción muy elevado y 100 a un nivel de corrupción realmente inexistente. Hay un contexto especial en el año 2020, que fue el tema de pandemia, durante la cual la mayoría de gobiernos tuvieron la opción de poder hacer mano de recursos de emergencia, de hacer medidas de tipo de emergencia. Y entonces eso hizo que algunos de los controles se tuvieran que flexibilizar. ¿Qué ocurre con el índice de transparencia internacional en el año 2020? Bueno, en la mayor parte de los casos, los países decayeron en ese índice y en el mejor de los escenarios se mantuvieron. Hay caídas realmente importantes a nivel de Latinoamérica, como ocurrió, por ejemplo, con el caso argentino, durante la cual en el año 2020 perdió 12 puntos de ese índice. Propiamente en el caso costarricense, nosotros subimos un punto, pasamos de obtener 56 ítems de cumplimiento de nivel bastante satisfactorio a tener 57, casi que es un tema de estancamiento, siendo que en años anteriores habíamos estado incluso con 59 puntos a nivel del indicador. Nos devolvimos a 56 y lo máximo que logramos subir en pandemia fue un punto. En la filmina número 3 podemos ver cómo se está comportando este índice a nivel de Latinoamérica y cuáles son los países en los cuales realmente hay que centrar la atención. Como países que se clasifican como más corruptos a nivel de nuestro continente, tenemos Venezuela con 15 puntos apenas de 100, Haití con 18, Nicaragua, que es inmediato vecino nuestro, con 22, Honduras con 24. Y a nivel de países menos corruptos en Latinoamérica, tenemos a Uruguay, que tiene 71 puntos. Y aquí es importante señalar que Uruguay está entre los menos corruptos y muy cerca de los países con mayor nivel de transparencia, como lo es, digamos, Dinamarca, Suecia y Finlandia, donde en el top 3 se encuentra Dinamarca con 88 puntos. Y vea que Uruguay ya tiene 71 puntos de esos a los aspirados a llegar. El inmediato, el segundo lugar para Latinoamérica, tenemos a Chile con 67 puntos, y ya luego tendríamos a Costa Rica con 57 y luego por ahí Cuba. Como decíamos previamente, a nivel del mundo tenemos a Venezuela en ese top 3, luego estaría Siria y Sudán. Vean cómo este indicador lo que nos dice es qué esfuerzos hacen los gobiernos para prevenir corrupción, y corrupción como un antónimo de transparencia. Entre más transparente es ese gobierno,
se presume un menor nivel de corrupción y viceversa. A menor nivel de transparencia, mayor nivel de corrupción a nivel de ese país. Eso es lo que tenemos a nivel del indicador internacional. Ahora, para Costa Rica, nosotros tenemos, en la siguiente filmina, tenemos cómo se calcula también para Costa Rica un indicador similar, y es el indicador de transparencia del sector público. En definición, este es un instrumento que mide la transparencia de las instituciones que conforman el sector público costarricense. Está centrado en información que se puede obtener vía Internet. Es una medición anual y que busca fortalecer la institucionalidad. Se concibe en la transparencia en un sentido amplio de acceso a la información por medio de los sitios web a los cuales pueda tener acceso la ciudadanía. Dentro de los elementos que contempla está el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos. En esta filmina, Dilson, ¿podemos avanzar una filmina, por favor? En esta filmina podemos ver que son bajo 4 ejes temáticos en los cuales se evalúa este indicador en Costa Rica. Ahora, hay un tema importante. La información que se obtiene tiene que ser de los sitios web. Entonces, para que la organización pueda tener un buen resultado en este indicador, debe de tener la información disponible a nivel de sitio web, porque ese es el insumo que utiliza el que está aplicando la evaluación. De ahí que probablemente nosotros vamos a tener que hacer ajustes en nuestras páginas web para poder ir mejorando cada vez más el posicionamiento que estamos logrando tener a nivel de este indicador. Vean cómo venimos de un índice de transparencia internacional a un índice de transparencia local. Y esto no es solamente un tema de percepción, no es una encuesta pagada, ¿verdad? Como ocurre cuando hay campañas de políticas, sino que son órganos independientes y autónomos que sin un fin diferente al de generar transparencia, se calculan esos indicadores y se empiezan a divulgar. Ambos indicadores han tenido realmente bastante promoción, comunicación y divulgación, tanto a nivel internacional como a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos inversionistas extranjeros, van a revisar muy bien cuál es el índice de transparencia de ese país previo a llegar a hacer inversiones. Igualmente en el caso de Costa Rica, cuando tengamos que generar inversiones, cuando tengamos que generar confianza, cuando tengamos que ver cómo estamos cumpliendo nuestro rol ante la sociedad, este índice no puede pasar desapercibido. ¿Cómo es que los ciudadanos están percibiendo el servicio que la institucionalidad costarricense les está ofreciendo? Dentro de lo que este índice evalúa está centrado en la ciudadanía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información? Está basado en que usted de forma voluntaria publique de forma proactiva en su página web la información que es de interés a sus partes interesadas, valga la redundancia. Asimismo, la información con la cual se emite el resultado es revisada 2 o 3 veces para verificar que la información está actualizada, que está vigente y que lo publicado es el último dato con el que ellos están trabajando. Ahora, ¿qué es la transparencia? Ya hemos hablado de 2 indicadores. ¿Qué es la transparencia? Como podemos ver en la filmina siguiente, ahí se nos señala qué es la transparencia según una definición que hace propiamente la OCDE. Según la OCDE, la transparencia es el proceso por el cual la información de condiciones existentes permite ser accesada para la toma de decisiones y acciones de manera visible y entendible. Si gusta, pasamos a la siguiente, Dilson, perdón. La siguiente. Está pasando, ¿no? En la que dice que es la transparencia, podemos detenernos. Ahora, ¿qué es la importancia de la transparencia? Bueno, tiene una serie de beneficios. El primer paso es que es una rendición de cuentas que se hace de forma voluntaria. Es esencial para la participación no manipulada, para que las personas tomen decisiones de manera informada, con datos y bajo su propio análisis. Yo tengo la información, yo lo analizo, yo tomo decisiones. Es importante para mejorar la eficiencia y la eficacia del sector y es un elemento esencial para recuperar la legitimidad. Vean que a nivel de Costa Rica,
aún en épocas de pandemia, una de las principales preocupaciones que manifiestan los costarricenses es el tema de corrupción. Aún cuando tenemos temas de desempleo, temas de pandemia, para los costarricenses es realmente alarmante la percepción que hay de corrupción. Entonces, cuando decimos, si yo tengo un modelo de cumplimiento, ¿me va a agregar utilidad? Bueno, si ese modelo de cumplimiento te obliga a pasar por indicadores como los que estamos señalando, te va a ayudar a alcanzar definitivamente objetivos de negocio. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Dilson, si gustan, pasamos a la siguiente filmina, en la que dice leyes para la prevención de corrupción. Como lo señalaba antes, es correcta, César. Cuando hablamos de temas de corrupción, cuando hablamos de cumplimiento normativo en Costa Rica, cuando hablamos del índice de transparencia, pareciera que es algo de data reciente. O sea, para nuestro país es algo muy nuevo. Sin embargo, a nivel internacional, desde 1977 ya Estados Unidos tenía lo que se denomina la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es una ley que se aprueba a raíz de casos de corrupción que se determinan en Estados Unidos en los años 70. Igualmente, Estados Unidos viene generándonos camino y ratifica lo que se denomina el Tratado Internacional Anticorrupción, que lo que hace es la prevención de pago de sobornos por obtener ventajas indebidas. Igualmente, Estados Unidos aprueba la ley, las AROCs, que son realmente parte de los elementos mínimos que tenemos que contemplar como parte de un programa de cumplimiento normativo. Asimismo, crean la comisión encargada de supervisar auditorías para garantizar la veracidad de las evaluaciones de sus controles. Vean lo interesante, aquí tenemos una comisión que viene a revisar si las auditorías hacen de forma transparente y honesta su trabajo. Y en el 2017, Estados Unidos aprueba un documento que se llama la Guía de Evaluación de Programas de Cumplimiento Normativo. Estas guías las utilizan el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando una persona que forma parte de una empresa comete un delito de tipo penal, el juez envía a un perito a que revise en la empresa si tiene un programa de cumplimiento normativo y si ese programa es idóneo y si ese programa realmente servía o no servía para prevenir el delito. Y en función de esos elementos define si la persona física es la única que entra en la causa penal o si adicionar a la persona física que cometió el delito, deben enviar dentro de la causa también incluida a la persona jurídica. Vea que en Estados Unidos hay una guía incluso de cómo se debe de evaluar un programa de cumplimiento. Nosotros tenemos antecedentes de cumplimiento que datan del 2016. Estados Unidos tiene normas que regulan cumplimiento desde 1977. A nivel de Costa Rica, las normas que se han hecho en materia de prevención datan del año 2004, cuando fue promulgada la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Y es en el año 2019 cuando nuevamente, 15 años después, Costa Rica vuelve a generar normas en materia de prevención. Esto mediante la ley 96-99, que es la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica sobre cohecho doméstico, soborno transnacional y otros delitos. Importante señalar que esta ley es de las primeras leyes en las cuales ya no solamente una empresa o una persona puede ser condenada por acción, sino también por omisión. Es una de las primeras leyes costarricenses que tiene enfoque a riesgos y es de las primeras leyes costarricenses que reconoce la responsabilidad de la persona jurídica. Hasta esta ley, las personas que eran sometidas a procesos penales eran las personas naturales, las que conformaban la organización, pero no la organización. En este caso, al igual que en la normativa estadounidense, puede ir al proceso penal tanto la persona física como la persona jurídica. ¿Qué es lo que esta ley, Dilson? Sí que avanzamos hasta la que dice ley 96-99. ¿Qué delitos son los que busca prevenir esta ley? ¿Bajo qué elementos se tiene que elaborar el modelo de prevención? Que cuando hablamos de un modelo de prevención, es un modelo de cumplimiento normativo y regulatorio. Es eso, realmente lo que te está pidiendo. Que implementes ya no un modelo de cumplimiento porque te lo pide un reglamento como el Acuerdo SUGEF 1616, sino que ahora tienes una ley, un reglamento que es de aplicación a intermediarios financieros supervisados
y una ley que es de aplicación a todo tipo de empresas. ¿Y qué es lo que te pide esta ley específicamente? Bueno, te pide que establezcas un modelo para la prevención de algunos delitos. ¿Cuáles? Bueno, el enriquecimiento ilícito, la legalización o legitimación de activos, la legislación o administración en provecho propio, el sobreprecio irregular, la falsedad en la recepción de bienes y servicios, el pago irregular de contratos administrativos, el tráfico de influencias, el soborno transnacional, la influencia contra la hacienda pública, el fraude de ley en la función administrativa. Y en la filmina siguiente nos dice el cohecho impropio, el cohecho propio, la corrupción agravada, la aceptación de dádivas, la corrupción de jueces, la penalidad del corruptor y supuestos para aplicar las penas de los artículos del 340 al 345 del Código Penal. Asimismo, tendríamos acá enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, concusión, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados y falsificación de registros contables. Entonces, ¿cómo podemos ver? Estamos pasando de un reglamento que tenía 2 artículos de 8 líneas más o menos, que era la SUGEP 1616, a una ley que ya no solo te pide implementar el modelo, sino que incluso te establece sobre cuáles delitos tienes que implementar un modelo. ¿Ok? Pero bueno, la ley incluso hace una propuesta de modelo. ¿Bajo qué estándares uno debería implementar un área de cumplimiento normativo y regulatorio? ¿Qué requerimientos mínimos podrías tener? Bueno, en Costa Rica es muy poca la fuente de información que se puede recurrir para poder implementar tu área de cumplimiento normativo y regulatorio. Sin embargo, a nivel internacional ya hay estándares que se pueden aplicar. La que ya tenemos vigente y que data de bastante tiempo es la ISO 19600, en la cual propone un conjunto de directrices para proporcionar orientación sobre cómo establecer, desarrollar y ejecutar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento. No es certificable porque no tiene requisitos, lo que tiene son recomendaciones de buenas prácticas. Simplifica la gestión de riesgos y es compatible con otras normas ISO. Por ejemplo, la ISO para establecer modelos de prevención de la corrupción o la ISO para implementar la gestión de riesgos. Está quedando derogada y está haciendo la ISO 37003 ya no nos habla de un programa de cumplimiento, nos habla de un sistema de gestión. Y cuando hablábamos de un programa, es que yo tengo ahí a una persona solita haciendo políticas, creando documentos y nadando contracorriente. Cuando hablamos de un sistema, es que las acciones de cumplimiento se tienen que hacer intrínsecas a la cotidianidad de la organización. Cada puesto tiene que hacer su función de cumplimiento y tendríamos ahora sí a un área de cumplimiento que lo que hace es dirigir, organizar y motivar, pero cada quien desde su puesto está haciendo cumplimiento. Esta es un estándar de mejores prácticas internacionales de cómo se tiene que establecer cumplimiento normativo. Esta ISO sí trae requisitos y por lo tanto es una ISO que es certificable. Al final, el que sea certificable o no, no es lo relevante. Lo importante es que al establecerte requisitos, usted ya debe de saber, ok, para poder hacer acciones de cultura, ¿qué necesito tener como indicadores de cultura? Programas de capacitación, evaluaciones y certificaciones. A nivel de canal de denuncia, ¿qué necesito tener? Bueno, canales de denuncia por escrito con su procedimiento y con su debido proceso para proteger denunciantes. Y ahí sucesivamente. Los requisitos son pasos que debemos de seguir para cumplir con un mejor estándar. ¿Cuál es el objetivo a nivel de este tipo de normas? Bueno, disminuir el riesgo de multas y sanciones, mejorar la imagen de la organización y ayuda a las empresas a cumplir con las obligaciones legales que está obligada a cumplir, más aquellas que de forma voluntaria haya decidido cumplir. Asimismo, esta es una ISO que lo que viene es a promover un cambio, pero el cambio no viene dado desde lo externo, sino desde la esencia de la organización como lo es la cultura, promoviendo todo el sistema de cumplimiento basado en un enfoque de ética. En las organizaciones en las que se promueve la cultura, el cumplimiento realmente mejora. Nosotros tenemos 2 opciones. Una, prevenir o perseguir. ¿Qué es lo óptimo o qué es lo que te propone la ISO 37301? Eduque, prepare, entrene, promueva cultura. Y sí, vas a tener que hacer una labor siempre de revisión, pero lo más importante es que usted genere conciencia en el personal por qué ser éticos, por qué cumplir las normas, cuál es el bien social que se logra, cuál es el beneficio empresarial que se obtiene, cómo se van a sentir las personas que actúan de forma ética versus las personas que no lo hacen.
y que la misma estructura, cuando alguien se quiere comportar de forma poco ética, los mismos compañeros se encargan de expulsarlo, o sea, lo sacan del contexto, que eso es lo que se busca con esta ISO. Si pasamos a la siguiente, viene una pregunta: ¿cómo hacer compliance? ¿Cómo hacer que el cumplimiento contribuya a lograr un mejor indicador de transparencia internacional? Bueno, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestro sector, ¿qué cosas podemos utilizar para hacer un área de cumplimiento que realmente sea robusta? Bueno, yo creo que un documento obligado para nosotros es el acuerdo SUGEF 1616, en el cual se establecen unos ítems mínimos que hay que cumplir. Luego utilizaríamos lo que es Basilea en el Comité de Supervisión Bancaria. Hay un apartado específicamente para cumplimiento. Un referente internacional es el programa de evaluación de cumplimientos que utiliza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A nivel de la SUGEF 1417, que es el reglamento de tecnologías de información, hay unos procesos que se deben de implementar. Esos procesos vienen de COVID. El proceso MEA 03 es el que se llama obtener garantía de cumplimiento. Eso es cumplimiento normativo. Y claro, en el top, ahorita a nivel internacional, cualquier área de cumplimiento normativo que quiera estar en actualidad y persiguiendo los mejores estándares, va a implementar lo que es la ISO 37301. Y sobre la pregunta en concreto, ¿el cumplimiento es útil? ¿Realmente te puede ayudar el cumplimiento normativo a tener un mejor indicador de transparencia internacional? Que eso nos va a cambiar como país. ¿Te puede ayudar a cambiar el indicador de transparencia del sector público? Que eso nos va a ayudar como costarricenses. Definitivamente la respuesta es sí. El cumplimiento normativo es útil. Es un gran mecanismo para lograr los objetivos de la organización. ¿Por qué? Porque en aquellas organizaciones donde se desarrolla cultura y valores éticos, las personas trabajan con compromiso, las metas se cumplen y definitivamente tiene un propósito: mejora la cultura. Y cuando se mejora cultura, yo tengo que dejar de perseguir a la gente tan a menudo, porque realmente el mismo sistema expulsa a aquellas personas que no se comportan adecuadamente. El tener indicadores de transparencia a nivel internacional, a nivel local, y ustedes como empresas les va a permitir atraer más clientes e inversionistas. Definitivamente salir en el ranking entre los mejores, mejora reputación. Y por supuesto, ayuda a disminuir los gastos. En la medida que se cumplen las leyes, ustedes como empresas van a estar expuestos a menores sanciones. Si se cumplen las normas, sus carteras de crédito van a ser más sanas. Si se cumplen las normas, no van a haber amonestaciones por parte del regulador, ni tampoco por Hacienda, porque nos están cobrando intereses por pagos no realizados. Entonces, definitivamente, el cumplimiento normativo tiene un rol hoy sumamente importante. Las empresas que no lo están visualizando así están perdiendo una oportunidad de realmente mejorar. Cumplimiento normativo es un área de segunda línea de defensa, por lo tanto, no es auditoría, tampoco es gestión, pero tiene la posibilidad de contribuir realmente al logro de los objetivos de la organización y a mejorar el control. En este caso, cómo se hace desde la auditoría, nada más que con una diferencia. Cumplimiento normativo genera cultura, sí puede dar capacitación, sí puede hacer observaciones, sí puede llegar y reunirse con las áreas y darles una capacitación sobre las nuevas regulaciones. Esa es una de las principales diferencias que tenemos con las áreas de auditoría. Auditoría solamente obtiene prueba de cumplimiento. Cumplimiento normativo puede empezar a generar cultura para lograr objetivos en materia de compliance. Y no todos los indicadores que vamos a ver en cumplimiento normativo tienen que ver con regulación, tienen que ver con temas penales, tienen que ver con el código de ética, y ese es realmente el rol en el cual se desarrolla. En conclusión, cumplimiento normativo tiene el potencial para hacer que su organización alcance las metas y ser útil, siempre y cuando sea implementado bajo los mejores estándares. Con esto concluyo la presentación y quedo a la orden para atender las consultas. No, más bien, Edilson, agradecerle a Jessica y a FCOPSE porque en realidad muy puntual la charla, Jessica, muy concisa, como me gustan las cosas, como les gustan ahí, concisas, macizas y precisas. Muy bien, la charla, excelente, exquisita y
y muy claro el concepto de lo que es el tema hoy de cumplimiento. Así que más bien agradecerles a Jessica y muy bien, listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Yo quiero hacerle una preguntita. Dilson. Adelante, doña Nidia, por favor, claro. Bueno, buenas tardes. Yo desearía, si es posible, tal vez una idea de diferencia básica entre oficialía de cumplimiento, cumplimiento normativo y comité de cumplimiento. Claro, con mucho gusto, doña Nidia. Cuando se habla de la oficialía de cumplimiento de la ley 7786, es un área que fiscaliza, revisa y organiza lo relativo a la legitimación de capitales. Cuando se habla de cumplimiento normativo y regulatorio, son todas las normas, incluyendo la de legitimación de capitales. La oficialía de cumplimiento es una área de primera línea, es de gestión, es de la administración. Cumplimiento normativo y regulatorio es de segunda línea y está adscrito a órgano de dirección. Ahí tenemos la primera gran diferencia. El oficial de cumplimiento de la ley 7786 depende del gerente. El encargado de cumplimiento normativo del acuerdo SUGEF 1616 o de la ley 9699 depende del órgano de dirección. Y entre las áreas que va a fiscalizar que estén desarrollando adecuadamente el puesto está el oficial de cumplimiento de la ley 7786. Entonces, en ese sentido, el encargado de cumplimiento normativo y regulatorio fiscalizará, revisará y dará seguimiento a cómo el oficial de la 7786 desarrolla su puesto. Ahora, el comité de cumplimiento ya es un tema a discreción de la organización. Pueden existir dos. La oficialía, en este caso, él puede tener un comité que es el que establece la ley 7786, pero también en el caso de cumplimiento normativo y regulatorio, pueden establecer un comité o puede ser el mismo comité, siempre y cuando esté conformado por órgano de dirección. Sí, le contesté adecuadamente, sí, doña Nidia. Sí, perfecto. Muchas gracias. Es probable que hay veces uno tenga las ideas claras, pero siempre frente a una autoridad, pues uno desea aclararse más. Y otra preguntita pequeñita. El puesto de cumplimiento normativo, que ustedes nos están dando hoy, también puede ser encargada de hacer evaluación en la organización. Claro. Aquí hay un tema importante. Ahí me señalan en el chat que en el caso, no sé quién fue, que puso que oficialía de cumplimiento lo tienen como segunda línea de defensa. Si es segunda línea de defensa, significa que está adscrito a órgano de dirección. Puede ser un tema de manejo en cada una de las organizaciones. Entonces, siempre y cuando esté adscrito a órgano de dirección y si las funciones que tiene asignadas son de revisión, pero no de gestión, porque si tiene gestión es primera línea. Entonces, en eso hay que hacer una diferencia, ¿verdad? En el caso que hay gestión, es primera línea. Cuando es control, es que es segunda o tercera línea. Entonces, tal vez aclarar eso porque puede ser que entre organizaciones hayan diferencias. Ok, ¿qué es la diferencia entre cumplimiento normativo y auditoría? Esa es una de las preguntas básicas del tema de cumplimiento. Auditoría tiene la labor de dar garantía de que las leyes se cumplen. Cumplimiento normativo tiene una tarea que se llama obtener prueba, que obtener prueba es muy similar a la labor que hace la auditoría. Sin embargo, vea que tienen diferencias. Cuando hablamos de cumplimiento normativo, hay una tarea que es monitoreo. Y monitorear es determinar que las áreas están haciendo o están cumpliendo con aquellos aspectos básicos que ellos mismos han indicado que van a cumplir. Por ejemplo, si tengo un indicador de riesgo, que el indicador de riesgo tenga que mantenerse en no más de un 5%. ¿Qué hace cumplimiento? Va y revisa si ese indicador se mantiene en un 5% más o menos. Y reporta. Y tiene que obtener documentación de respaldo.
También puede revisar directamente. Si él dice, mire, aquí tengo dudas, este 5% me dicen que el respaldo es este informe, pero realmente este informe no está firmado, no tengo los respaldos, yo creo que esto no, yo lo puedo revisar. Sin embargo, la revisión propiamente es una labor del proceso de auditoría. Cumplimiento puede revisar, pero no sustituye la labor de auditoría. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, el puesto de cumplimiento normativo, ¿cómo se llama? La encargada de cumplimiento normativo es una, por decirle algo, una dependencia o una oficina prácticamente independiente de los otros manejos de cumplimiento que hace la organización. Es correcto, son totalmente diferentes. La 7786 es una de todo el montón de normas que cumplimiento normativo tiene que revisar. Una de las tareas que tiene que hacer el responsable de cumplimiento normativo es identificar cuáles son las normas aplicables a la organización. Y ahí en el departamento contable vamos a tener normas, en el tecnológico, en el de recursos humanos, en el de servicio al cliente. Y en esas múltiples opciones vamos a tener el encargado de la ley 7786 con todas las normas que él revisa, los reglamentos, los indicadores que se llevan, pero digamos, una de las normas más que se deben de gestionar. Son distintos, ¿verdad? Perfecto. Tiene una sombrilla más amplia. Sí, oficialidad de cumplimiento tiene su 7786 que cumplir. Correcto. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, doña Jessica y doña Nidia, ambas por su consulta y su respuesta. No veo más preguntas, por lo menos acá en el chat, ni comentarios. Si alguno tiene alguna pregunta adicional, es el momento. Y si no, entonces iríamos ya cerrando esta reunión. Don Luis Ángel Chacón, ¿tiene alguna consulta? Don Luis Sí, Ángel? buenas tardes. Adelante, por favor. Primeramente, agradecer la charla, ¿verdad? Muy concreta. Con el tema que tocó doña Nidia por ahí, es el tema, como por así decirlo, el organigrama, ¿verdad? De la oficialidad de cumplimiento en comparación al cumplimiento normativo, ¿verdad? ¿De qué manera está estipulado que el oficial de cumplimiento relacionado a 7786 está en vertical o en horizontal a la gerencia general o es directamente al órgano director? El oficial de cumplimiento, es que eso depende de las funciones, ¿verdad? Si el de la 7786 tiene labores de gestión y es responsable, él tiene gestión, es de administración. Si lo que hace es solamente el control y alguien más hace la gestión, puede estar adscrito a órgano de dirección. No hay una definición específica. Depende de las funciones que ejecuta. Depende de la organización también, me imagino. Sí, y de las funciones que ejecuta. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Y si no, pues para ya ir cerrando la actividad. Yo tengo una consulta tal vez para... Don Marlon. Sí, gracias. Consultarle a Jessica si existe la posibilidad de obtener algún repositorio o algún lugar donde se pueda tener el inventario de toda la normativa aplicable y hay una filmina dentro de la presentación que ella nos entregó, ¿verdad? En este momento, que tiene también, digamos, varias vertientes de diferentes elementos que componen, digamos, el tema relacionado con cumplimiento, que sí habría posibilidad de obtener esa información. Los documentos específicamente, la que dice 1417, la ISO 37000, ¿esa será? Sí, es correcto. Ok, con mucho gusto les puedo facilitar documentación de la que es costarricense. En el tema de ISOs, las ISOs hay que comprarlas y salen, digamos, a nombre de la organización que las compra. Entonces, esas sí no se las podría facilitar, pero les puedo facilitar documentación, digamos, donde se trata el tema de esas ISOs. No propiamente la ISO, pero sí documentación de que las hace, digamos, de referencia con esas dos. Y la demás, con mucho gusto, se la puedo suministrar, claro que sí. Y respecto al repositorio, hay proveedores a nivel de temas legales, hay
algunos despachos de abogados que ya dan el servicio, que uno lo puede subcontratar. Que ahí lo podríamos conversar después en algún momento. Yo realmente sé que existen, no tengo claro cuáles son. En mi caso, yo hice el levantamiento propiamente de las normas, la hice yo. Digamos, fue un trabajo bastante laborioso, pero para cada uno de los departamentos sí se hizo un requerimiento que nos dijeran todas las normas que gestionaban, qué requisitos tenían, qué salidas tenían de esas leyes, y montamos nuestro propio inventario in-house y lo mantenemos de forma actualizada nosotros mismos como organización. Eso lo utilizamos con insumos de la Gaceta y de las páginas de las superintendencias. Entonces, digamos que lo puedes pagar el servicio si quieres. Nosotros lo hicimos nosotros mismos y fue una experiencia bastante bonita porque obligó a las áreas a crear conciencia de cuáles normas tenían, cuáles eran sus responsabilidades, y fue una etapa bastante enriquecedora. Entonces, personalmente yo les recomendaría que esa, por un tema de cultura, es fantástica. Ahora, por tiempos, pues recurrir a un proveedor. Muchísimas gracias. Gracias, don Marlon, y muchas gracias, doña Jessica. Ahí les anoté el correo mío, devalverdec@fecopse.com, para coordinar el envío de la información que les estás ofreciendo, doña Jessica. ¿Está bien? Claro, no, y cualquier tema que en algún momento ocupen algo, de verdad, desde mi humilde puesto, lo que pueda acompañarles, ya de verdad que llevo un ratito trabajando el tema de cumplimiento y he tratado de mantenerme actualizada. Entonces, de verdad que con mucho gusto, a través de FECOPSE, lo que ustedes necesiten, pues son organizaciones amigas y cuenten con la colaboración. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Y entonces ahí tienen mi correo para, yo me utilizarían ahí como puente para coordinar el tema de cualquier información, ¿verdad? Por ahí tenía, ya bajo la mano, no está como un celular, creo que es Galaxy S20. No sé si tenía alguna consulta. Vi que ya bajó la mano, la tenía levantada. ¿Está bien? Sí, no hay problema, Dilson, es Carmen. Carmen Perfecto, Carmen, ¿cómo está? Bien, Sí, no sé si tienes alguna consulta, Carmen. No, es que sí quería pues hablar un poco, que tal vez tiende a confundir la parte de lo que es el de dónde proviene lo que es la oficialidad de cumplimiento. Sin embargo, debido pues a estas confusiones que genera en la nueva normativa que acaba de publicar pues la SUGEF, sí se hace la aclaración de que la oficialidad de cumplimiento no puede tener funciones de gestión porque es un órgano de control. Entonces, nada más para hacer ahí la anotación de lo que viene ahora en la normativa. Perfecto. Perfecto, muchas gracias más bien por la actualización, ¿verdad? Eso está en lo último, en la última normativa que está, que fue aprobada y que está por ponerse en práctica. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que aquí estaríamos entonces concluyendo con el espacio para preguntas. Agradecerles primeramente pues a doña Jessica por, como lo dijo muy bien don Carlos, esa clara y maciza charla que nos ha presentado en esta tarde. Muchísimas gracias, doña Jessica. Y indicarles que esta charla, el video se va a subir en nuestro Facebook Live, y adicionalmente en el canal de YouTube también se va a estar subiendo por si lo quieren compartir o revisarlo posteriormente, ¿verdad? Muchísimas gracias, y de mi parte pues sería todo. Desearles pues que tengan ya casi un muy buen fin de semana, ¿verdad? Muy amables y que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.